solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años cubriendo como un baño. Ustedes, muchas gracias a la gente de la casa que nos han abierto por tantos años sus espacios para recibirnos, para conversar, para exponer nuestros libros, para rendir cuentas, porque nuestra presencia ha sido siempre abierta para todos los públicos. No quisiera entrar en agradecimientos individuales porque siempre se corre el riesgo de que se quede la gente y entonces dice, ah, pero a mí no y a mí sí. Yo quiero agradecerles a la gente que está acá en su totalidad, a todos. Aquí hay gente sumamente cercana mía, muy cercana, a los cuales les agradezco el empeño que han puesto, y particularmente tengo razones para agradecer profundamente a mi hermana y mi hermano Alicia Ortega Hasbún y a Fernando Hasbún, que por tantos años hemos venido juntos en nuestro oficio. Agradecer también a Arturo López y a Esperanza Ceballos de Univisión, que siempre han apuntalado todo lo que hemos hecho y están aquí. Vinieron a pesar de tener una agenda grande de aquel lado del río a apoyarnos. Dijo Arelis que teníamos una delegación del consulado de la República Dominicana en New York. Pues nosotros muy agradecidos y háganselo saber al señor cónsul. Él me escribió y me dijo que tenía un reconocimiento que iban a hacerle en Santo Domingo con motivo del día de San Juan Tadeo de la policía, y que él quería estar aquí también. Pero yo pienso que el mayor mérito lo tiene gente que quizás nunca me ha dado la mano, no me ha dado un abrazo y yo no se lo he dado, y que ha venido aquí a compartir conmigo porque comparten mis ideas, y otros quizás porque vinieron porque entienden que me pueden decir las verdades que ellos tienen mucho tiempo por decírmelas y no me las han dicho. Yo no quiero que nadie se cohíba de decir lo que piensa. Yo soy una persona que cree en el debate, cree que la persona que anda de manera correcta y franca siempre favorece el debate y que la gente se exprese siempre que eso sea con el respeto suficiente. Yo no tengo con qué pagarle a mi querida hermana Arelis, que durante tanto tiempo ha hecho lo que sea posible para que nosotros compartamos con nuestros hermanos aquí lo que tengamos, y agradecer a este ministerio que siempre nos ha abierto la puerta. Y bueno, ahí vengo con el asunto de que no debí comenzar a decir a quién agradezco, porque les agradezco a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hace ya alrededor de 2 años que no nos juntábamos, porque como ustedes saben, el programa El Jarabe, que duró 14 años compartiéndose aquí en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana, y que era de alguna manera un programa
viven en el este de los Estados Unidos, pues salió del aire. Motivos familiares y personales y de tiempo, de relevo, motivaron eso. Pero tenía 3 años casi trabajando con esto que he venido a compartir a ustedes. Quiero aclarar de partida que ese título de ese libro, Espejo para Corruptos, no es a medalaganario. Mucha gente del gobierno se ha sentido contenta porque ese libro contiene los 4 grandes casos de corrupción que se están ventilando en los tribunales dominicanos. Y obviamente ese trabajo está fundamentado en lo que fue la investigación del Ministerio Público de la República Dominicana, que está encabezado por personas honestas, personas íntegras y con mucho valor. Y digo que mucha gente del gobierno actual posiblemente pudiera pensar que, ay, qué bueno, porque la gente que está ahí no somos nosotros. Pues el título de Espejo para Corruptos es para ellos, para los que están actualmente gobernando, para la gente que está en la administración pública. Porque en República Dominicana nunca en su historia habíamos tenido, apenas días después de que un presidente saliera del poder, a sus hermanos presos, los hermanos del presidente, igual a sus ministros más cercanos presos, igual a un grupo de generales activos que eran los más cercanos también al presidente de la República, igual a un procurador general de la República. Eso era impensable hace 5 años en la República Dominicana. Entonces, cuando hablamos de el espejo no es ya para la gente que está involucrada ahí y que está señalada quién hizo qué. El espejo es para la gente que está en la administración pública, para que sepan lo que puede ocurrir, para que se miren ahí. La gente cuando está en el poder o cuando tiene mucho poder, mucho dinero, suele creer que está por encima del bien y del mal. Y yo quiero comentarles que como algo reflexivo, que una niña que estudiaba junto con mi hijo más pequeño en el colegio, nosotros nos convocaban cada cuatrimestre para que los niños nos dijeran lo que habían aprendido. Y en un momento un señor que había sido muy pobre, muy escaso de recursos, pero que tiene todo el dinero del mundo y mucho más hoy, dinero robado, se acercó y me dijo que no iba a volver al colegio porque cuando él iba, la niña duraba hasta una semana que no quería volver al colegio. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque los niños son crueles. ¿Cómo así? Me dice, sí, que le dicen que su papá es ladrón, que su papá se ha enriquecido con los fondos públicos. Entonces le hacen bullying. Yo no le hice ningún comentario porque los niños son crueles. Bueno, entonces
En ese espejo no quisiera la gente verse. Y la verdad es que en los últimos 4 años, después que llegó Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Camacho, Wilson Manuel Camacho, al Ministerio Público, hay muchas personas en Santo Domingo con mucho poder económico y político que andaban escondidas, que no dormían pensando en qué era lo que iba a ocurrir con sus hijos y nietos cuando fueran a los colegios después de haberse pasado meses la televisión, la radio, los periódicos escritos, los portales y las redes sociales hablando de que se robaron todo, de que desfalcaron, de que acabaron con el país. Eso es grande para una persona, incluso para personas que no han tenido ningún reparo en robarse lo del pueblo. Es grande que a los hijos y a los nietos les echen en cara eso y que no los dejen tranquilos en la escuela. Entonces, ese es un espejo para eso. Quería iniciar dejando claramente establecido por qué se llama Espejo para Corruptos, el libro. ¿Qué contiene ese libro? Tiene una ligera reflexión sobre los movimientos sociales y lo que eso impacta cualitativamente en una sociedad. Y hablo básicamente de 2 movimientos que tuvimos allá, de los cuales fui parte. Recientemente estuve en Cuba y hablaba con un joven que me decía que todavía hay algunos jóvenes o muchos jóvenes que están presos por la última protesta que se hizo en La Habana. Entonces yo le dije, yo vi algunas de las imágenes de lo que fue aquello y la verdad es que como se hizo la protesta, le dio al gobierno algunas herramientas para que les imputaran delitos, porque hubo algunos saqueos, violencia, y entonces, bueno, ellos pueden decir que las protestas no están prohibidas, pero dicen que sí están prohibidos los saqueos y la violencia. Entonces, les contaba lo que hemos hecho, cómo hemos aprendido en la República Dominicana la protesta que ha dado fruto. Y les comentaba de lo que fue la coalición por una educación digna. Nosotros, la Ley General de Educación se aprobó en el 1997, teniendo un año en el gobierno el expresidente Leonel Fernández. Todavía en el año 2010 no se había aplicado la parte de esa ley que ordenaba el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Esa parte no se había aplicado. Y nosotros entendíamos que debíamos hacer la lucha en las calles para que eso se aplicara. Pero no una lucha tradicional y violenta como la que siempre les ha dado excusas al poder para reprimir a uno. Se organizó de verdad, la sociedad se empoderó y nosotros teníamos las cosas tan organizadas que ni siquiera
un vaso plástico que daba en las calles, ni una colilla de cigarrillos, después que terminábamos una marcha de la coalición por una educación digna, porque teníamos un equipo para recoger esos desperdicios. Nunca permitimos una actividad violenta de ningún tipo y no dimos la excusa para que reprimieran, y eso empoderó a las personas a tal punto de que mujeres embarazadas, niños, personas en sillas de ruedas fueran a la protesta. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2012, cuando Danilo Medina era candidato a la presidencia, nosotros prácticamente obligamos a los candidatos a firmar un acuerdo comprometiéndose que si ganaban las elecciones iban a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Eso, el expresidente Leonel Fernández dijo que no era un problema de dinero, que no se hacía nada, y por eso él nunca lo aplicó durante el tiempo que fue gobierno. Yo tengo mis diferencias porque la educación preuniversitaria en la República Dominicana tiene definitivamente una carencia extraordinaria de calidad. Nosotros hemos mejorado casi nada desde el 2012 a la fecha en materia de la calidad de la educación preuniversitaria. Sin embargo, nosotros tenemos, gracias al 4%, el doble de las aulas que teníamos en el 2012. El doble de las aulas. ¿Dónde estuvieron los muchachos con la misma cantidad de aulas que teníamos? ¿Dónde? ¿A qué escuela van a ir? Nosotros tenemos que los maestros de las escuelas públicas de la República Dominicana reciben hoy un salario que es 3 veces el que recibían antes de que comenzara a aplicarse el 4% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos más de 1 millón de niños y adolescentes que están en las tandas extendidas, que los padres y las madres pobres pueden ir a trabajar y ellos se van a la escuela, tienen un desayuno, una comida y están ahí hasta la tarde y no se tienen que quedar solos en sus casas. Eso es importante. Muchos de los niños dominicanos no iban a la escuela porque no tenían un desayuno y no había nada que comer, y entonces su papá y su mamá tenían que ir a trabajar. Entonces, definitivamente eso tiene un impacto extraordinario en el sistema de educación inicial. Allá se han creado los denominados CAIP, que son centros de atención a la primera infancia, donde miles de niños y niñas que son hijos de adolescentes que tienen que ir a trabajar, pues los reciben y los cuidan y le dan alimentos, todo del 4%. Nosotros tenemos que trabajar duramente para mejorar la calidad de la educación, pero eso no quita el valor, la importancia que tuvo esa lucha por el 4%. Y por eso es parte de lo que está en ese libro. En ese libro está también lo que fue la Marcha Verde. Quien les habla ha sido satanizado y, bueno, antes de que el presidente Abinader asumiera el poder, el presidente, en el periodo de transición
después que ganó las elecciones, fue a mi casa a visitar. El presidente sabe el nivel de persecución que había en mi contra. Y eso sobrepasó incluso lo local, porque el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos envió personas a mi casa en aquel tiempo a proponer una visa humanitaria para que yo saliera del país con mi familia mientras pasaban las elecciones, porque ellos entendían que estaba bajo riesgo. Y el presidente, que era una persona que yo conozco hace mucho tiempo, porque es imposible que uno ejerza el periodismo por casi 40 años como lo he hecho yo y que no conozca a todos los políticos. Leonel Fernández fue mi maestro en la Universidad Autónoma. Hipólito Mejía, fui el reportero agropecuario cuando él era ministro de Agricultura y todo eso, nos conocemos muy bien. Danilo Medina, nos conocemos muy bien, todos me pusieron a pasar trabajo, ¿no? Porque Hipólito me metió preso. Los 8 años de gobierno de Danilo Medina fui perseguido y nunca estuve fuera de un tribunal. Leonel Fernández, en su gobierno, quizá él no lo hizo, pero los funcionarios que se sentían agraviados con lo que yo decía, ordenaron que ninguna persona que tuviera mi apellido o familia mía pudiera estar en la administración pública. Algunos funcionarios lo pasaban por alto, pero esa era una línea. Es decir, que nosotros hemos sido perseguidos duramente por ese ejercicio del periodismo. El presidente cuando él fue a verme antes de asumir en el 16, bueno, que salió en la prensa que el presidente me fue a ver, mucha gente dijo que, bueno, ahí viene la gente de Marcha Verde, que eran unos vendidos que estaban ahí para que le dieran puestos, y ya Marino Zapete le van a nombrar. Me dieron muchísimos cargos, igual que le dieron a Altagracia Salazar y a mucha gente que estaba en Marcha Verde. Pero bueno, al fin y al cabo uno está un poco curado con ese tipo de cosas. La cosa es que Marcha Verde fue algo similar a lo que ocurrió con la coalición por una educación digna. Nosotros hicimos un movimiento que obligó a los candidatos a la presidencia en el 20 a comprometerse que si ganaban las elecciones tenían que nombrar un ministerio público que no estuviera encabezado por militantes políticos. Luis Abinader fue el mayor beneficiario porque como estaba en la oposición y había demasiadas críticas al gobierno que estaba, Luis Abinader cosechó, yo diría, una buena parte del fruto de esa protesta en términos políticos. Pero bueno, él cumplió con una cosa: designó a Miriam Germán como Procuradora General de la República, que ustedes saben lo que le habían dicho. Designó a Jenny Berenice Reynoso como jefa de persecución y Wilson Camacho en la persecución de la corrupción administrativa. Ellos han dicho que durante los 4 años que el presidente estuvo ahí en su primer gobierno, ellos han dicho que él nunca los llamó para decirle lo que debían hacer o no. Yo se lo creo porque esas no son personas de llamarlas para amarrar cosas. Posiblemente si el presidente hubiese llamado a Miriam o a Jenny, o sea, para bajar una línea, yo creo que renuncien, porque ya esa ha sido la vida de ellos. Entonces nosotros tuvimos como herencia de Marcha Verde
ese ministerio público que está representado por lo menos en la cabeza por gente que no ha tenido militancia política comprometida y que nadie le puede señalar por enriquecimiento en la administración pública ni por falta de valor para combatir los delitos. Paradójicamente, después que el presidente Luis Abinader cosechó, porque yo diría que la mejor cosecha política que él tuvo vino de ese Ministerio Público Independiente, y que incluso en una segunda reelección sacó una votación prácticamente aplastante, sin precedentes en un periodo de reelección. Entonces el presidente, que se había pasado años diciendo que antes de irse él iba a gestionar, poner en la Constitución al Ministerio Público que fuera verdaderamente independiente, paradójicamente nos ha dejado a todos sorprendidos y ha hecho aprobar una reforma constitucional que deja al Ministerio Público tan dependiente del Poder Ejecutivo como estaba antes o más. Es una incoherencia que no me puedo explicar, porque si él no aspira a más, y de hecho es así porque él acaba de aprobar dentro de esa reforma un artículo transitorio que establece de manera precisa que él no puede volver, pero no solo eso, sino que de alguna manera petrifica esto de la reelección, y es difícil que de ahora en adelante algún presidente pueda intentar modificar la Constitución para reelegirse más allá de una vez. Entonces, ¿qué razones puede tener el presidente para hacer una acción tan incoherente como la que ha hecho, de dejar al Ministerio Público a expensa del Ejecutivo? La reforma que acaba de aprobarse allá, y es bueno que ustedes lo sepan, el presidente me aprecia y me respeta, y él estuvo en la presentación de mi libro en Santo Domingo, y yo se lo dije sentado ahí. Yo dije, es inconcebible, inaceptable lo que está pasando, y soy de los primeros que están en la disposición de salir a las calles de nuevo a luchar contra esa reforma. Lamentablemente ellos aprobaron eso a una velocidad que ya tiene la condición de lo consumado, y eso va a impedir, o sea, eso va a dificultar más la lucha del pueblo, pero el pueblo es capaz de revertir eso. En la República Dominicana aspiramos a tener a un Ministerio Público que no sea un instrumento del Ejecutivo. Durante toda nuestra existencia hemos tenido fiscales que son, recaderos de los presidentes y de los políticos. Eso tiene que terminarse. La reforma que se acaba de aprobar en lo constitucional y en lo referente al Ministerio Público es tan retrógrada y atrasada, señores, que en muchas conversaciones en las que tuvimos la oportunidad, le planteamos al propio presidente que había que reflexionar, porque definitivamente un procurador debía ser un fiscal de carrera, por lo menos que para elegirlo procurador fuera un fiscal de carrera. Miren a quienes nosotros hemos tenido de fiscales antes de Lilian Germán, de procuradores. Hemos tenido el que estuvo cuando Hipólito era
Virgilio Bello Rosa, que era un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. En los gobiernos de Leonel tuvimos a Francisco Domínguez Brito, a Radamés Jiménez, miembros del Comité Central del Partido de Gobierno. En el de Leonel tuvimos a Radamés Jiménez y en el de Danilo a Jean Alain Rodríguez, políticos. Entonces yo entendía que con ese discurso del presidente nosotros íbamos a tener jamás en la vida a un político como Procurador General de la República, pero con la reforma que acaba de aprobarse, eso es una pena, una verdadera pena. Esto lo traje a colación porque como estamos tratando un libro, ¿qué es lo que ese Ministerio Público ha hecho? ¿En qué consiste esa investigación? Y que ese Ministerio Público solo pudo hacer eso por su nivel de independencia. Entonces es imposible que yo acá me haga el loco y no aproveche para decirles a ustedes lo lamentable que es esa decisión del presidente. Pero yo quiero decirles también cosas, razones y motivos de ese libro. Muchos de ustedes a lo mejor no saben que hoy día la gente que tiene mucho poder económico, sobre todo, borra las cosas de las páginas web, de todo. Muchos verdaderos delincuentes poderosos de aquí, usted los encuentra que son monaguillos, diáconos, según la web, todo lo borran. Entonces yo dije, pero no se puede dejar que borren eso. Tiene que haber un documento donde esas cosas no se borren. Cuando estaba trabajando la parte de la corrección de ese libro, una persona me dijo, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta que en este libro está el presidente del grupo Cuesta, de CCN, y que ellos son de los principales vendedores de libros en la República Dominicana a través de la librería Cuesta. Si usted, con lo que dice de ese señor ahí, usted no va a vender ese libro en Cuesta. Y yo le dije, ¿qué usted pensaría de un escritor o de un periodista que escribe lo que le conviene a él, que selecciona y discrimina lo que le pudiera convenir en términos económicos? No, yo no voy a poner ahí lo que me conviene, no, que no vendan el libro, que no lo vendan. Y realmente ellos no lo están vendiendo, pero está en Amazon, porque antes no existía Amazon. Y antes, si usted no lo ponía en la librería de ellos, no se vendía. Pero hoy día existe Amazon. Entonces ese libro la gente lo puede conseguir en Amazon y va a saber lo que no dicen los expedientes. Porque oigan una cosa, señores, los políticos normalmente lo que son es peones del poder económico. Usted en Santo Domingo puede decir lo que usted quiera del presidente, del Ministerio de la Defensa, de cualquier político, pero usted no puede decir cosas duras de los dueños del dinero, de los dueños de los medios, porque ellos son los dueños de los medios y ellos son los que deciden lo que ahí se va a decir o no. Entonces, ante una situación como esa, tiene que existir un documento como espejo para corruptos. Quiero que sepan que en esos casi 3 años que duré revisando alrededor de 20.000 páginas de los expedientes para hacer un compendio que tiene
640 páginas ese libro. En ese tiempo, es increíble cómo pude ver cosas, cómo aún con ese ministerio público que tenemos, cómo hay gente que es tratada de una manera y cómo hay otros que son tratados de otra manera, incluso en la manera de hacerse los interrogatorios. Y una cosa importante que tiene ese libro es que no se limita a reseñar qué cosa dice el Ministerio Público de esos delincuentes o supuestos delincuentes que están ahí en ese libro. Es que ese libro tiene los interrogatorios, no lo que dice el Ministerio Público, sino lo que fulano de tal dice que hizo. Ahora, hay un sabor agridulce en todo esto que me ha quedado. ¿Cuál? No entiendo por qué, y lo he dicho ya en varias ocasiones, no entiendo por qué un ingeniero que fue contratista del Estado y que sobrevaluó en 10 o 20 millones una obra para sobornar a un funcionario, lo obligaron a cerrar hasta su empresa, preso, y quitarle hasta un tractor viejo que tenía. Y entonces aparecen familias que están por encima del bien y del mal, que se les imputa haber hecho 20, 30, 40, 50 veces lo que hizo ese ingeniero y no aparecen ni siquiera como testigos. Para serles preciso, por ejemplo, puedo decirles, ustedes han visto en el video que está circulando, una empresa se llama Estructural, que es del grupo Vicini, de la familia más poderosa de la República Dominicana. Se llama Grupo Inicia Ahora. La empresa la dirigía, creo que la dirige todavía, el señor Enrique Bonetti Galván. Ese señor es cuñado de Felipe Vicini, el presidente del Grupo Inicia. Ese señor admite en un interrogatorio que ustedes van a ver en ese libro que él le dio 163 millones de soborno a Jean Alain Rodríguez y dice, el día tal le entregué una maleta con tantos en tal sitio, en su casa. Cada che le dice cuándo se lo entregó de soborno para que le dieran la contrata del movimiento de tierra de la Nueva Victoria. Y dice que él se puso de acuerdo con Cemex Dominicana. Cemex es una empresa mexicana de cemento que tenía, Cemex Dominicana es la que suple para Haití y la República Dominicana, y el presidente de esa empresa ya era un español, apellido Cabrera, cuyo interrogatorio está ahí. Y Enrique Bonetti dice que se pusieron de acuerdo el presidente de Cemex, él y el procurador general de la República de entonces, Jean Alain Rodríguez, para obligar, oigan ustedes, de alguna manera obligar a todos los suplidores de cemento, a todos los contratistas de la Nueva Victoria, tenían que comprar el cemento a Cemex. Cuando usted es constructor, contratista, usted tiene sus suplidores que le dan crédito, que le protejan el precio, pero no, obligaron a que había que comprarle a Cemex para que Cemex le diera una comisión que se distribuía entre Enrique Bonetti y el procurador. Entonces ese señor cuenta eso, ahí lo cuenta, y ese señor no está ni de testigo en el expediente. Entonces, nosotros, los periodistas, porque bueno, la gente es lo más chulo que hay.
Cuando uno dice algo que se parece a lo que ellos creen, oh, qué bien es fulano de tal, pero inmediatamente un periodista dice algo que está en desacuerdo, dice, es un corrupto, ese que está vendido, y que yo, que Alicia Ortega está aquí, que tiene, no como yo, porque ella no es tan vieja como yo, pero que tiene tantos años en el periodismo y tiene un programa que se llama El Informe. Esta semana Alicia publica un informe sobre tal cosa y a alguien le gusta. ¡Qué bien, Alicia! Y ahorita Alicia publica otro y dice, es una vendida, eso fue que lo vendió. La gente suele hacer eso, nosotros. Alicia Ortega, Nuria Piera, yo, Altagracia Salazar, Edifel y muchísimos periodistas de allá. Pasamos el viaje en bicicleta, porque ahí, en ese libro, ustedes van a ver que con el dinero de nosotros, del pueblo, se había creado una granja de bots con 18,000 bots, cuentas falsas, para acabarnos, para decir, entonces tenían un equipo de gente trabajando con eso, pagado con nuestro dinero para acosarnos, para desacreditar a uno, todo ese tipo de cosas. Esas personas, ustedes han visto, bueno, esa joven que ustedes ven ahí, apellido Bermúdez, y esa que están viendo ahora, esa dirigía la granja de bots para atacarnos sin conocernos, sin habernos visto nunca, ni saber lo que uno hacía con nuestro dinero pagado. Entonces, en el periodismo uno sabe que por momentos una cosa le agrada a alguien, pero por el otro momento si no le gusta. El asunto es que nosotros no podemos, si nosotros creemos en lo que hacemos, nosotros no podemos perder la oportunidad de dejar plasmado ahí esas cosas que pudieran perderse, que podrían borrarse, y no podemos tampoco, bajo ninguna circunstancia, podemos dar la oportunidad de no presentar el espejo para la gente que está. Ese espejo es para la gente que está. Yo supongo, voy a terminar, me he excedido más de lo que pensaba, pero yo supongo que dentro de la gente que está aquí, que yo espero que hagan sus preguntas tal y como las pensaron antes de llegar aquí, lo que quieran, que no tengo ningún tipo de dificultades para responderles. Yo, claro, no serán todos, pero qué sé yo, quizás 5 preguntas. Pero antes, yo quiero decirles lo siguiente. A esta persona que ustedes ven aquí y a muchos periodistas dominicanos nos acusan de ser traidores a la patria, haitianos, pro-haitianos y todas las barbaridades. Incluso dicen que somos financiados por organismos internacionales con la agenda de unificar la isla y todo eso. Y gente que en su vida no ha hecho nada por nadie que no sea por él mismo. Y que cuando uno está preso, cuando yo he estado preso, tratando de defender los intereses colectivos, esa persona andaba buscando sus propios intereses, pero esas personas se pueden dar el lujo de imputarle a uno todo lo que uno quiere. Yo quiero aclarar y dejar claramente establecido qué es lo que pienso sobre eso. Hay leyes de migración que tienen los países y nadie le puede decir a ningún país que admita personas al margen de lo que establece la ley de migración. Es decir, República Dominicana, como cualquier otro país,
tiene derecho a aplicar la ley de migración como la aplica Estados Unidos, como aquí estamos, pero no tiene derecho a República Dominicana, como no lo tiene Estados Unidos, a una persona que entra ilegal o lo que sea, cogerlo y entrarle a palos, porque eso no está en la ley. Es decir, yo nunca voy a aplaudir un maltrato al ser humano. Eso no puede ser, porque la ley dice qué es lo que hay que hacer. Pero finalmente, para que ustedes entiendan por qué a nosotros se nos ataca tanto con eso, tengo más de 20 años denunciando que en mi país hay un negocio redondo que lo han manejado militares y políticos de dejar entrar personas, sobre todo por la frontera desde Haití, sin documentos, por dinero, y eso se recicla. Los dejan entrar, los sacan, vuelven y los dejan entrar, vuelven y le cobran. Y han habido casos, y los hay muchos, donde personas que los apresan les quitan lo que tienen después que le cobraron para dejarlos entrar. Los apresan, les quitan lo que tienen, se lo llevan para un centro de detención para deportarlo, y si paga lo liberan ahí y no lo deportan. Otros lo dejan que salga y vuelven y le cobran. Eso no lo saben los gobernantes. Claro, eso lo sabe todo el mundo. Entonces nosotros tenemos patrioteros que se llaman nacionalistas y que se envuelven en una bandera y todo, que ellos son los más patriotas. Ellos saben eso. Ustedes alguna vez los han visto a ellos diciendo eso, denunciando el negocio. Ellos no saben como yo. Ellos saben que el problema fundamental es el negocio, que esa gente que entra ahí paga y sale y vuelve y entra y vuelve y paga. Entonces nosotros, en vez de atacar esa corrupción, porque eso es muy fácil, o sea, es mejor llamar traidor y prohaitiano al que ataca esa corrupción. Yo no he tenido miedo para decir que hay una casta militar y política que ha hecho negocios extraordinarios con eso. Para el pueblo dominicano, que dejen entrar por dinero a un indocumentado, que después lo aprecie, se gasta dinero apresándolo, que no es el dinero que él pagó para entrar, porque ese dinero es particular, eso no entra a las arcas del Estado. No, eso se lo embolsilló el que lo dejó entrar. Entonces después va la policía, pagada por nosotros, con el combustible pagado por nosotros, los apresa, los lleva a un centro de detención, hay que alimentarlos si están ahí, pagados por nosotros, y hay que deportarlos, pagados por nosotros. El pueblo y nosotros ponemos todo lo que se gasta, y unos tipos ordeñan el negocio en la frontera. Uy, ¿por qué los nacionalistas y los patrioteros no dicen eso? A mí se me ha crucificado. ¿Por qué? Porque esos mismos sectores que hacen el negocio y que se benefician, patrocinan a los supuestos nacionalistas para que ataquen a uno, pero los nacionalistas hacen causa común con el negocio
¿Alguna vez ustedes han escuchado en un mitin de nacionalistas, de esa gente que se denunciar la casta militar y eso que negocia y que es responsable de la inmigración ilegal en la República Dominicana? No. Entonces, el problema está ahí. Y yo lo voy a combatir. A mí no me importa las consecuencias que eso tenga. El problema está ahí, en la gente que hace negocio con eso. Y esa gente ha llegado a hacer negocios tan extraordinarios que incluso se componían con ingenieros constructores y con ganaderos y agricultores grandes, usuarios de mano de obra haitiana, para que cuando llegaba el momento de pagarles después de trabajar un par de quincenas, entonces llamar a los policías para que fueran a recogerlos, y antes de cobrar entonces los deportaban y entonces se repartían el dinero. ¿Ustedes creen que un ser humano como yo no va a denunciar eso? Hasta la muerte. Si me quieren llamar traidor a la patria, haitiano, pro-haitiano, donde quiera, eso a mí me tiene sin cuidado. Entonces, no quería terminar sin hablarles de ese tema. Hay muchísimas cosas que tendría pendiente después de 2 años de no estar con ustedes, pero ya vi que me estaba mirando a Arely, Marco, cállate ya. Así que, para mí, ha sido un verdadero honor y les agradezco muchísimo su atención. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero que te suscribas a Las 5 Esquinas. Solo rodando por